Vamos a tener este momento de meditar en la palabra del Señor. Seguimos, como estamos diciendo, tercer domingo de Adviento y vamos a ir acercándonos un poco más a lo que implica la Navidad y algunos momentos que precedieron al nacimiento de Jesús. Pero antes vamos a orar pidiendo al Señor bendición sobre su palabra. Señor, tu palabra es poderosa, tu palabra es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y queremos, Señor, con toda humildad pedirte que nos ayudes a entenderla, también a exponerla y a recibirla. Para que, Señor, tú que nos hablas a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra necesidad, Señor, tú lo cubras todo. Queremos, Señor, como hemos cantado antes, rendirnos delante de ti para servirte, para experimentar el gozo que solamente tú eres el único que puede dar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 56. Es una lectura un poco más larga, Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le he dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, versículo 46, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y dice que luego se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Yo no sé si María estuvo presente en el nacimiento de Juan el Bautista, pero fue cuando dice que habían pasado 6 meses cuando ella fue, luego pasó 3 meses con su prima, con su parienta Elisabet,
Y esto estuvimos hablando un poco el domingo pasado. Bien, vamos pues a considerar algunas cosas de este momento. Desde luego nos estamos acercando a Navidad y lo más probable es que cuando pasen 2 o 3 semanas ya nos habremos olvidado casi. O sea, estamos tan pendientes, ¿no?, de todo lo que eso implica, que cuando entremos ya en el 2025 ya será historia. La Navidad ya será historia, ¿verdad? Estas fiestas habrán quedado atrás, con más o menos alegrías o frustraciones o nostalgias, yo qué sé, según nuestro deseo. Pero yo espero, sinceramente, y deseo que estos días sean de bendición para ti, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para aquellos que estos días tengan algún tipo de contacto con nosotros. Habremos recordado el nacimiento de Jesús, desde luego, un motivo más que suficiente para expresar gratitud, para expresar el gozo que tiene que haber entre los creyentes. Yo espero que sea así, que es un gozo compartido con nuestros seres más queridos. Así que aprovechemos cada momento, cada instante que tú tengas con los tuyos, aunque sea en la distancia, enviándole un mensajito, un vídeo, lo que sea, pero que sean momentos de expresar gozo y reconocimiento, porque no deja de ser eso, un reconocimiento de la misión redentora del Mesías. Y vamos a hablar algo acerca de esto. En primer lugar, vamos a ver si esto funciona. El día del rescatador, redentor, es una palabra, redentor. Quizá es una palabra no muy común en nuestras conversaciones habituales, esta palabra, redentor. Y ni siquiera, pues lógicamente, se oye en los medios de comunicación y no aparece en los periódicos, no aparece en la tele, no aparece en las redes sociales, pero el significado de redentor es muy importante y lo podemos entender muy bien. Redentor. Redentor es el que redime. Vale, ¿y qué significa redime? ¿Qué significa redimir, no? Redimir significa comprar, rescatar, liberar. Tiene todo este concepto tan amplio. Es alguien que mediante el pago de un precio trae como consecuencia, por pagar, trae como consecuencia libertad o por lo menos volver a su dueño original. Imagínate que tienes un objeto de valor, el reloj de oro de tu padre o el collar de tu madre, yo qué sé. Tienes un objeto de valor, ¿no? Y un día lo empeñaste. Y ahí está, la casa de empeños. Algunos más veteranos nos acordamos del Monte de Piedad. ¿Os suena a algunos? Del Monte de Piedad de Madrid, ¿verdad? Imagínate que allí has empeñado algo y más adelante vuelves, pagas el precio para recuperarlo. Lo que estás haciendo es redimir ese objeto. ¿Sí? El momento que tú pagas aquello que estaba allí y lo recuperas, estás redimiendo ese objeto. O quizá has naufragado en el mar, te has ido con tu neumático de estos que me flotan, total, que vas perdido en el mar y estás ahí naufragando y entonces aparece un helicóptero y te rescata. Te saca del mar, ¿no? O tienes una deuda que no puedes liberarte de ella de ninguna manera, pero un día viene alguien que sin exigirte nada dice, yo lo pago. No te pone ninguna condición y paga tu deuda y te libera de la esclavitud del acreedor, de aquel que te está persiguiendo y continuamente te está reclamando la deuda, ¿no? O la hipoteca. La hipoteca que se te hace imposible atenderla y llega tu tío de América, no sé si eso, aquí suena mucho eso del tío de América, llega tu tío de América y dice, no, yo te pago la hipoteca. No sé si alguien tiene un tío de América de estos
Antes en Cuba también habían, los que venían de Cuba, pero ahora ya es otra historia, es otra historia. Pues bien, Navidad es el día del rescatador, es el día del Redentor, es el día de Jesús. Dice Gálatas capítulo 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatara, salvara a los que estaban bajo la ley que nos condena por el pecado, dice, a fin, con el propósito de que fuéramos recibidos como hijos adoptivos. Así que en el tiempo que Dios quiso, y seguramente que no fue algo así, ahora lo voy a hacer, no, formaba parte del plan de Dios, de su plan. En aquel tiempo vino aquel Jesús, el que iba a ser nuestro rescatador, aquel que nos iba a redimir. Pero ese evento de redención no fue instantáneo ni sucedió de la misma manera como después sería su ascensión a los cielos de Jesús. El día del rescatador, el día del redentor, el día que celebramos la Navidad, vino precisamente precedido de este anuncio sobrenatural previo a la que sería después la madre terrenal que es de María. Así que vamos a ver muy rápidamente algunos aspectos de estos. Tenemos claro, ¿vale? Navidad es realmente el día de la redención, el día de la, aunque se cumplió en la cruz, pero fue el inicio de todo ese plan. Hubo un mensaje galáctico. Hablar de Navidad en el contexto cristiano es hablar de la llamada la Anunciación. Momento clave en el que una joven adolescente recibe el mensaje más escalofriante y sobrenatural. Nosotros estamos familiarizados con eso, pero vamos a ver, eso no es normal. Lo que pasó ahí no era normal. Esa mujer, esa muchacha, vive una experiencia excepcional. Es una historia que estamos acostumbrados a escucharla, por lo menos en nuestro contexto occidental, pseudocristiano, o diría más bien postcristiano, pero que no deja de sorprendernos. No es normal lo que pasó allí. Una muchacha dice que no ha conocido varón. Conocido varón significaba que no había tenido relaciones sexuales. Cuando la encontramos en nuestras Biblias, esta expresión es que conocer significaba no haber tenido relación sexual. Bien, una muchacha que no ha conocido varón, es virgen, que además está desposada, significa eso que estaba comprometida ya con José, pero todavía no habían en el proceso, en todo el ritual judío de la ceremonia de las nupcias, todavía no habían convivido, estaba desposada, estaba comprometida, algo que nosotros ahora, hoy en día, eso de ser novios parece que suena ya un poco extraño, ¿verdad? Ahora se pasa de una cosa a otra muy rápido. Bueno, pues eran novios, por así decirlo, comprometida, pero que no habían todavía tenido relación. Y recibe la visita nada menos que de un ser especial, no podría decir espacial, pero sí un ser especial, nada menos que un ángel, el ángel Gabriel, que el mismo Gabriel que anunció, y lo estuvimos viendo el otro día, a Zacarías y a Elizabeth, el anuncio del nacimiento, de la concepción también de ese otro niño que fue Juan el Bautista. Bien, recibe la visita de este ángel, un enviado de Dios, de los más principales de los ejércitos de Dios, para darle un mensaje galáctico,
un mensaje venido más allá de las estrellas. No sabemos si de una manera como nosotros entendemos el mundo material, no, pero un mensaje que venía de parte de Dios. Pero el mensaje, básicamente, que lo hemos leído, contenía básicamente este mensaje dos anuncios. Uno es que el Espíritu Santo, la persona divina, obraría de manera sobrenatural en sus entrañas, en las entrañas de María, para concebir un ser vivo, lógicamente. Y la segunda noticia era que aquel ser vivo, aquel bebé, aquel feto inicialmente, sería nada menos que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor. Es decir, un anuncio con dos grandes noticias, básicamente. Desde luego podemos y debemos espiritualizar el tema todo lo que podamos y queramos, pero lo que estaba ocurriendo en esos momentos, seamos sinceros, no era normal. El anuncio que se estaba dando en una casa, en un pueblo perdido, Nazaret, de un planeta ridículo como es la planeta Tierra, lo que estaba ocurriendo allá, el anuncio aquel, tenía una trascendencia cósmica, universal y sobre todo para la humanidad y para el futuro de las generaciones aquí en la Tierra. Así que, ¿no es fantástico esto ya? Por eso la Navidad hemos de agarrarnos a lo sobrenatural y a la experiencia tan excepcional que aquella muchacha, María, fue el inicio de todo lo que iba a suceder más tarde. María, la elegida por gracia, y como si de una serie de ciencia ficción se tratara, Dios escogió a una muchacha llamada María. No se trataba de una película, por supuesto, sino del plan eterno de la redención. El plan eterno de la redención. María, sin ser de la realeza, era descendiente, como sabemos, de la estirpe del rey David, perteneciente a la tribu de Judá, lo cual ya le confería a María el derecho legal de ser la futura madre de aquel bebé que al final de los tiempos será proclamado precisamente Rey de Reyes y Señor de Señores, por cuanto Él es el Hijo de Dios, la palabra, el Verbo hecho carne. Asimismo, también José pertenecía a la tribu de Judá, y eso reforzaba todavía la genealogía de Jesús. Pero en las palabras del ángel había algo más que ponía a María en esa posición de responsabilidad, imaginaos. Y hay unas palabras claves cuando el ángel le dice, en el versículo 30, has hallado gracia delante de Dios. Digo, en la versión en catalán, digo, plena de gracia del Señor, Él es amb tu. Y en la versión internacional, has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y esta expresión de has hallado gracia delante de Dios, la encontramos muchas veces en las Escrituras y referidas a diferentes personajes. Tenemos a Noé, que habla que halló gracia delante de los ojos de Dios, a Jacob, tenemos a hombres y mujeres como también en el caso de Esther o Nehemías, hombres y mujeres que, dice la Escritura, que Dios se congratuló de ellos porque habían hallado gracia delante de Dios. Y fueron parte, todos estos hombres y mujeres, fueron parte de la revelación de Dios, del plan de Dios. Ahora, yo no sé si tú o yo merecemos la gracia de Dios. No sé si la merecemos. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no merezcamos la gracia de Dios. Porque
precisamente de eso se trata. La gracia de Dios nos acoge, te acoge para perdonarnos desde el mismo momento en el que reconocemos, como María lo dijo en esos momentos, reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios. Ella dijo: soy tu siervo, haz conmigo conforme a tu voluntad. En el momento en que estamos reconociendo que Dios es el soberano, que nos sometemos a Él, esa gracia actúa en nosotros en beneficio o en bendición nuestra. El apóstol Pablo, que trata magistralmente en sus epístolas acerca de la obra de la gracia de Dios ante el hombre pecador que somos tú y yo, habla de los beneficios de la gracia y nos dice que por medio de Jesucristo tenemos entradas por la fe a esta gracia, dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, hablar de gracia es hablar de amor. Y la gracia que Dios está ensamblada, unida con la manifestación real de su amor, eso actúa en nuestras vidas. Gracia, misericordia, amor, fe, eso va todo ensamblado. Como sigue diciendo en el mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la gracia, que a pesar de ser quienes somos, su amor se mostró en la cruz, muriendo Jesús por nosotros. Y sí es cierto que el pecado entró en el mundo por un hombre, la historia de Adán, y por él la muerte a toda la humanidad, desencadenando precisamente el pecado en todo ser viviente. Pero el gran regalo, el don de Dios, posibilitó que por medio de Jesucristo, quien murió por todos, pudiéramos ahora tener vida y vida eterna. Dice, si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, los muchos, abundaron mucho más para los muchos, y ahí estamos nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La ley, nos sigue diciendo Pablo en Romanos, la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Solo la gracia de Dios podía elegir a María. La gracia de Dios podía elegir a María para tan gran proyecto. Ser la madre biológica de Jesús y para nada la madre espiritual de medio mundo como se enseña o pretende enseñar la Iglesia Católica Romana. María, mujer pecadora como tú y como yo, virgen porque no había tenido todavía relación sexual con su esposo, futuro esposo que era José. Pero María necesitaba de la gracia de Dios. Y como María estaba, ya Dios conocía bien el corazón de María, dijo, has hallado gracia delante de mis ojos. Y eso fue la primera la gran realidad que tenía que estar presente para que se llevase a cabo la obra sobrenatural que iba a ocurrir después. El Espíritu Santo, engendrador. Decía antes que el mensaje del ángel contenía básicamente dos noticias, ¿verdad?
Dos noticias. La primera tenía que ver con el Espíritu Santo. Dice, hemos leído en el versículo 35, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo iba a venir sobre María, dice que la iba a cubrir con su sombra. Y aquí tenemos el gran obstáculo, no sé si tú también lo has podido palpar, yo me imagino que sí, más de una vez, el gran obstáculo y tantas veces ridiculizado por la incredulidad. ¡Ay, Espíritu Santo! María, embarazada por el Espíritu Santo, jeje, ¿verdad? Es evidente que tener una postura de mofa o de burla o de rechazo realmente es ignorar la persona divina y poderosa que es el Espíritu Santo. Hallamos la presencia y la acción y el poder del Espíritu Santo desde las primeras líneas de la Biblia. Nos dice en Génesis que la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso en Génesis lo encontramos. Y a partir de entonces se inicia todo el proceso creador, nada menos el proceso creador de la tierra, y vemos como ese Espíritu está interviniendo continuamente en todas las acciones. Incluso dice, cuando crea al hombre, dice, Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hoy todavía se está investigando y hasta el final de nuestros días se está buscando el origen de la vida. Pero la Biblia ya nos está informando de que el Espíritu es engendrador de vida. Lo vemos activo, obrando a lo largo de las Escrituras. Jesús mismo, en su conversación con Nicodemo, ¿qué le dijo? Le exhorta, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, nacer del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, la regeneración, es obra del Espíritu Santo. Sin la vida nueva que transfiere, que obra el Espíritu Santo, es imposible entrar en el reino de los cielos. Por eso hay que asegurarse de que realmente has nacido de nuevo, o has nacido de nuevo. Tienes que asegurarte que has nacido de nuevo, porque si no, no hay acceso al reino de los cielos. Por mucha religiosidad que nos envolvamos, por mucha asistencia a reuniones, etcétera, etcétera. Hay que nacer de nuevo y eso es acción, obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si aquello que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios, como le dice, si eso es una realidad en la persona del Espíritu Santo, lo hemos de tomar muy en serio. Si la presencia y el poder permanente del Espíritu Santo ha hecho y está haciendo obras tan extraordinarias desde la creación de este mundo, si lo está haciendo, si está interviniendo de muchas maneras que ahora no hay tiempo para meditarle en ellas, ¿cómo no va a poder tener el poder, valga la redundancia, de engendrar a esa muchachita, a esa adolescente, de una manera sobrenatural? Ese es el Espíritu Santo, no es una tontería, sino que es una auténtica realidad de un poder excepcional porque es Dios. Es Dios. Y para Dios nada es imposible. E hizo posible que el Verbo se encarnara, fuera hecho carne y habitar entre nosotros. Y ahí llegamos a la segunda parte de la noticia del ángel a María. Dios con nosotros. El segundo gran mensaje
que el ángel Gabriel dijo a María era la información acerca del ser viviente que llevaría en su vientre, en sus entrañas. No iba a ser un alien, sino nada menos que el Hijo de Dios. Lo primero que le dice el ángel a María es el nombre. Tienes que ponerle este nombre, un nombre concreto. Y dice Jesús. Cosa que, si leemos el Evangelio un poquito más adelante, cuando eran los 8 días cumplidos para llevar a circuncidar, entonces le aplicaron ese nombre. Y cumplieron, y fueron obedientes a la orden que le dio el ángel. El nombre es importante. La escena del nombre casi se parece a la que vimos, ¿os acordáis el domingo pasado que hablamos de Zacarías y toda la escena, ¿no? que se desarrolla? El ángel también le dice a Zacarías y a Elizabeth que el nombre del ser que va a nacer será llamado Juan, y más tarde Juan el Bautista. Pues hay una cierta similitud con lo que está haciendo este ángel. No solamente le dice a María que va a concebir, sino que además le está poniendo el nombre, Jesús. Y dice Mateo que le llamarás Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Porque Jesús, Yeshua o Yesu, depende, significa Yahvé salva, Dios salva. Y ese es el nombre que ha de llevar. Antes hemos estado cantando, ¿verdad? Yo soy el que soy, o yo soy el gran Yosoc, el gran yo soy. Pero ¿quién es este Yeshua? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Jesús? El mismo pasaje de Mateo, cuando dice que queda reflejado también la historia de la Anunciación, el mismo pasaje de Mateo nos dice que en el cumplimiento de la profecía sobre el nacimiento del Mesías, su nombre será llamado Emanuel, que traducido del hebreo es Dios con nosotros. Y está haciendo referencia, el evangelista Mateo, está haciendo referencia a los pasajes del profeta Isaías, donde ese Mesías, ese ungido, es calificado con diferentes nombres. En Isaías vemos cómo habla, y a lo mejor el próximo domingo pues recordaremos estas cosas, habla de ese Mesías, de ese ungido como admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres y muchos más nos definen la grandeza de este Yeshua, de este Jesús. Y nos define la diversidad de bendiciones que aporta y que iba a aportar y aportará el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Yeshua, Jesús. ¿Pero quién es Yeshua? El ángel Gabriel le deja bien claro a María, dice que será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo. Y eso no solo define un nombre, sino también una personalidad. Define también un título con autoridad. Será llamado Hijo del Altísimo. No es un profeta del Altísimo como cuando le anuncia, ¿os acordáis? Cuando anuncia el ángel a Zacarías, la definición que hace de Juan el Bautista es profeta del Altísimo. No, Jesús no es un profeta más, es Hijo del Altísimo. Y eso le da una autoridad, lo deja bien claro el ángel a María, el Hijo de Dios, el que reinará para siempre. Y su reino, dice el Evangelio, no tendrá fin. Será eterno. Cuando Jesús, acordaos, cuando Jesús bajó a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, su primo, dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, era una imagen que la gente les podía parecer que era como una paloma. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Jesús así pues inicia su ministerio con el sello de autoridad. Cuando empieza su ministerio, la voz del cielo viene a sellar, a certificar, a hacer de notario de que es el Hijo amado que ha sido enviado precisamente para morir en aquella cruz por nosotros. Jesús mismo, a lo largo de los evangelios, vemos como Jesús mismo va confirmando esa relación especial que tiene con el Padre Celestial. En Juan encontramos este pasaje, estas palabras de Jesús. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, no a una virgen, no a ningún profeta, no a ningún santo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tremendo. Ese es el que iba a nacer, el Hijo del Altísimo. Jesús decía, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, le decía a aquellos que estaban dudando y rechazándole. Jesús decía, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que en la medida que nosotros vamos conociendo a Jesús, en la medida que nosotros vamos conociendo su persona, su carácter, sus cualidades, sus bondades, su mensaje, estamos conociendo al Altísimo, porque es el Hijo del Altísimo. Y el Hijo ha dado a conocer al Altísimo, al Dios. Él, Jesús, siendo Dios, en esa naturaleza de Hijo, revela al Padre. ¿Vosotros queréis saber algo acerca de Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Porque Él revela quién es el Padre. Y lo más extraordinario es que llegará el día en el que el reino, ese reino que he mencionado antes, se pondrá en marcha. Se puso en marcha hace 2000 años de una manera visible, pero tendrá una culminación en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde está sentado el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Cordero inmolado, donde el Redentor, que vive para siempre, es aquel que dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Ese es el plan de Dios. Cuando hablamos del advenimiento, estamos hablando de este anuncio. Es tremendo lo que hay detrás de todo eso. Este es el Redentor que viene por Navidad. Por eso tenemos y podemos y debemos preparar nuestros corazones. El que vino hace 2000 años, por supuesto, pero al recordarlo, es el Salvador que vino hace, 2000 años, pero que nos sigue invitando, igual que en este texto de Apocalipsis, nos sigue invitando a que aquel que tiene sed acuda a Él, para que beba del agua de vida. Así que María, ante tal plan divino de salvación, y estar ella tan involucrada como el Señor Dios la involucró en ese plan, no pudo por menos que decir, he aquí la sierva del Señor, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es que el anuncio aquel era tremendo. Las consecuencias impresionantes y mundiales. Generaciones y generaciones, millones y millones y millones de personas, hombres, mujeres, de todas las ideas, culturas, de todos los aspectos sociales y culturales, podían
podemos decir como María, hágase conforme a tu voluntad, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Tendremos la misma respuesta? ¿Tendremos la misma respuesta? Bueno, le dijo el ángel a María, mira, nada hay imposible para Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, qué importante es que creamos estas palabras, que las creamos y las hagamos nuestras, que nos identifiquemos con esta muchacha, esta adolescente, que fue usada porque ella halló gracia delante de los ojos de Dios. Y la fe en ese Dios es lo que trajo la esperanza. Por eso tenemos este cántico tan excepcional que hemos leído, es el cántico de María. Engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones. Y así es. Y a nosotros también, si nosotros acudimos al Señor, si nos rendimos delante de Él, si aceptamos a este Redentor, podemos decir, engrandece mi alma, Señor. Qué bueno, que tú has sido bueno conmigo y me has dado la salvación y la vida eterna. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Vemos, Señor, que no es una improvisación, que hay un plan eterno de salvación y de redención, y que todo fue bien diseñado, preparado, para que ahora, de una manera muy personal, cada uno de nosotros podamos rendirnos delante de ti y decirte, Señor, engrandece mi alma. Haz el cambio necesario en mi vida. Ayúdame a seguir tus huellas, tus pasos. Quiero conocerte más. Quiero preparar para vivir toda la eternidad contigo, gozando de la presencia, de tu presencia. Señor, gracias porque en esta mañana hemos podido cantar, hemos podido orar, hemos podido leer, meditar en tus cosas y reconocer, Señor, que tú eres el gran yo soy, aquel que es el eterno, que no cambia, que es inmutable, al cual, Señor, tú por tu pura misericordia, has querido que nos acerquemos y por eso, Señor, nos rendimos delante de ti. Bendito seas. Guárdanos, Señor, en esta semana que podamos disfrutar del gozo de la salvación y compartirlo también con otros. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?